Bueno, hola a todos y a todas. Continuamos con las técnicas de investigación. Ahorita vamos a hablar sobre la entrevista, que es una de las técnicas bastante conocidas, ¿verdad? Yo creo que a todos cuando hemos ido al doctor, pues siempre nos hace preguntas acerca de antecedentes familiares, edad, nos toma eh, el peso, ¿verdad? La talla, etcétera. También cuando asistimos a una terapia psicológica, ¿verdad? Ahí hay una entrevista también de parte del terapeuta para poder conocernos mejor. Entrevistas de trabajo, entrevistas periodísticas, ¿verdad? En los últimos tiempos hemos visto un montón de entrevistas que se hacen al presidente, a los ministros de salud, eh, y también hay un montón de entrevistas que se hacen a los artistas, ¿verdad? A J-Lo, a Shakira, etcétera. Nuestra siguiente técnica entonces de campo va a ser la entrevista. La entrevista se caracteriza por ser una técnica de tipo cualitativo, o sea, esto significa, por un lado, que nos interesa acercarnos un poquito más a la experiencia de esta persona o a su testimonio, a su experiencia de vida o a su expertise, ¿sí? Profundizar un poquito más en ello. Y además que es una técnica que no necesitamos aplicarla a muchas personas. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación, no necesito pasar 100 o 200 entrevistas, ¿sí? Simplemente voy a seleccionar aquellas personas que puedan presentarme información que va a ser significativa para mi trabajo. Bueno, entonces la entrevista la vamos a definir como un encuentro cara a cara entre el entrevistador, que es quien investiga, ¿sí? El hola, y el entrevistado. Ya hemos mencionado, ¿verdad? Que hay de varios tipos socialmente, ¿verdad? Es una de las técnicas que más se utiliza, ¿sí? Hasta por teléfono nos han entrevistado, que a veces hasta cae mal y nos da desconfianza dar nuestros datos, ¿sí? Pero es una técnica que se aplica mucho. Bueno, entonces aquí vemos, eh, se supone que para que se pueda dar una entrevista, nosotros tenemos que generar cierto ambiente de respeto, ¿verdad? Cordialidad y confianza con nuestro entrevistado. Tenemos que ser sensible, ¿verdad? A su problemática y demostrar respeto. Tampoco estar interrumpiendo ni apurando, ¿verdad? Porque ni modo, si nosotros concertamos la cita para la entrevista, bueno, con todo respeto decir, mire, me tengo que ir, pero se supone que tenemos que agendar el espacio suficiente para poder dedicarle a esta persona que estamos entrevistando y que nos está cediendo su espacio personal, ¿verdad? Bueno, eh, se piensa que por ser una técnica cualitativa, la encuesta, la entrevista va a utilizar solamente preguntas abiertas, que son aquellas que dejan eh, muchas posibilidades, ¿verdad?, de respuesta. Sin embargo, vamos a ver que sí podríamos combinar preguntas abiertas y preguntas cerradas. En cuanto a los tipos de entrevista que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra investigación, está la entrevista de informantes clave y la historia de vida. La entrevista de informantes clave va a ser aquella, dijimos, ¿verdad? Que obviamente no podemos aplicar una entrevista a muchas personas, entonces tenemos que escoger aquellos informantes que son significativos. Bueno, entonces la entrevista de informantes clave va a ser aquellas personas que yo identifico que me van a aportar esa información relevante que yo necesito, que puede ser un experto o experta en el tema, una víctima, ¿verdad? Algún líder comunitario, algún líder de sección, el líder estudiantil, etcétera, ¿verdad? Esta informantes clave se va a dar solo en una reunión, ¿verdad? En una sola sesión. Mientras que tenemos la historia de vida, que es una entrevista que va mucho más allá. Por eso se conoce también como entrevista a profundidad. Esta se va a realizar durante varias sesiones en las que nosotros vamos a poder platicar un poquito más con la persona para que nos vaya comentando su biografía, ¿verdad? Su vida, su experiencia de vida. Sobre la entrevista de informantes clave, vemos que últimamente frente a esta crisis por el COVID-19, eh, se elige, ¿verdad?, en los diferentes medios entrevistar a personajes que son relevantes, ¿sí? Se entrevista a epidemiólogos, ¿verdad? A médicos especialistas, a neumólogos, ¿sí? Gente que tiene que ver con el manejo de esta crisis. Y además también se entrevista, a políticos, ¿verdad? Que son quienes toman las decisiones finalmente.
Ahora, respecto a la historia de vida, se ha hecho investigaciones acerca, por ejemplo, de víctimas, ¿verdad? De maltrato, que van contando su experiencia, ¿verdad? Cómo se va dando todo ese proceso en el que la persona va cediendo sus deseos y va cediendo a los deseos de la pareja y que es un proceso que lleva a la despersonalización y al maltrato, ¿verdad? Al abuso. Luego también se ha hecho investigaciones con historias de vida acerca de migrantes, ¿sí? También se ha entrevistado de esta forma así continua a personas que van viajando en una caravana de migrantes, ¿verdad? Para ir conociendo cuáles son las razones por las que migra, cuál es su cotidianidad, si va viajando con sus hijos, por qué, ¿verdad? Cómo se relaciona, cuál es la problemática que deja en su país. De esta forma se ha ido utilizando también esta otra estrategia, la historia de vida. Muy bien, ya hablamos acerca de los diferentes tipos de entrevista, ¿verdad? Ahora, como sabemos que cada técnica tiene su instrumento, ¿verdad? Para poder aplicar una entrevista, nosotros elaboramos una guía de entrevista, ¿sí? Que ese va a ser nuestro instrumento. Bueno, eh, esta guía de entrevista se puede plantear de diferentes formas. Por ejemplo, decimos, la entrevista libre. En esta, lo que vamos a utilizar va a ser solamente un guión. Por consiguiente, solo se presenta un listado de temas, ¿verdad? Queda bastante abierto, realmente, ¿verdad? Esta guía que les traigo aquí, por ejemplo, sobre explotación infantil, ¿sí? Solamente al principio pedimos algunos datos, ¿verdad? Como para ubicar al informante, su edad, sexo, la ocupación. Claro, esta va a estar dirigida a niños que han sido víctimas de explotación o que están siendo, ¿verdad? Entonces un poquito platicar sobre la infancia, estudios, vida laboral, o también puede estar dirigida a un experto, ¿verdad? En la problemática. Si vemos bien, este guión está como para platicar, ¿verdad? Sobre un testimonio, ¿verdad? De vida de alguno de nuestros informantes. El problema de este tipo de entrevista, de este tipo de guía tan libre, es que después nos toca transcribir. Primero vamos a tener que grabar, ¿verdad? Toda la entrevista y luego transcribirla toda para de allí ir sacando los elementos que nos interesan. Vamos a ver este otro tipo de guía que es semiestructurada para ir comprendiendo esas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta guía que es para identificar estructura familiar, ¿verdad? Quién es la figura que tiene mayor autoridad o más poder dentro de la familia. Vemos que empieza, ¿verdad? Con el nombre del entrevistado, su edad, ocupación, jerarquía, ¿verdad? Que ocupa dentro de la familia, si es el jefe de familia, hijo mayor, hijo menor, el de en medio, etcétera, ¿verdad? Si vemos aquí, aunque son preguntas abiertas, ¿verdad? Porque preguntas abiertas significa que yo no les estoy anotando sus posibilidades de respuesta para que escoja, ¿sí? Entonces, a pesar de que son preguntas abiertas, pues aquí ya tenemos un poquito más perfilado, ¿verdad? Lo que se quiere saber, no como la guía anterior que deja bastante abierto, ¿verdad? Para que el informante nos empiece a contar, ¿verdad? Que escoja los aspectos que a él más le interesan o a ella, ¿verdad? Luego tenemos este otro tipo de guía de entrevista que va a ser una entrevista estructurada. Si vemos, pues va a llevar, va a estar identificada, datos institucionales. También al margen vamos a tener el número de entrevista, ¿verdad? Así las vamos a ir identificando. También podríamos usar el seudónimo de alguno de los informantes, ¿verdad? También se puede. Las instrucciones y luego tenemos edad y ocupación como datos generales. Si vemos bien en esta guía, esta yo la utilicé, ¿verdad? Para un trabajo de tesis. Encontramos que se combinan preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿En dónde creció? Es una pregunta que tiene un montón de posibilidades de respuesta y la estamos combinando con
preguntas cerradas, ¿verdad? Que nos dicen sí, no, y con preguntas tipo abanico que tiene varias posibilidades de respuesta. ¿Sí? Bueno, como ven, hemos hablado hoy acerca de esta herramienta que es la entrevista, ¿verdad? Por favor, preparen sus dudas, sus consultas, porque sobre eso vamos a platicar mañana.